Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? A puertas de salir de la cuarentena, ¿ah? Hay que cuidarse. Cuidado con los carretes. Bien, continuando un poco con lo que estábamos haciendo, hoy vamos a ver un PPT, uno o dos PPT que tienen que ver con el efecto que generan las fuerzas en el movimiento y la rotación en el traslado de los cuerpos. Y esa parte lo hace la dinámica y fundamentalmente a través de tres leyes que interpretan esta situación como son las leyes de Newton. ¿Ya? Eh, permiso. Cuenta la historia que Newton escapa porque fue contemporáneo de la peste negra y él escapa al campo para alejarse de todo tipo de contagios donde estuvo recluido en una hacienda que pertenecía a la familia, a su padrastro, y ahí se posiciona, la historia cuenta, ¿cierto?, bajo un manzano donde le cae una manzana sobre su cabeza, y él teoriza respecto a esta situación y propone tres leyes que hoy día interpretan esta situación. Entonces la dinámica se encarga de estudiar las causas y efectos del movimiento de los cuerpos. Las responsables son las fuerzas, que son cantidades vectoriales. Es por esa razón que tuvimos que ver vectores y que deben ser tratadas como tal. Entonces ahí tengo un cuerpo de masa m en el cual está actuando una fuerza F, es un vector con una flecha, posee magnitud, dirección y sentido y además punto de aplicación y producen un cambio en el movimiento de los cuerpos. No solamente el traslado, también puede ser la rotación. Y cuando incorporamos la rotación, aparece lo que es el torque, ¿ya? Que también lo vamos a ver enseguida. Pero para darle el orden lógico de la situación, es que vemos las leyes de Newton. Él propone tres leyes. La primera es una ley que le llama la ley de inercia y voy a leer en forma textual lo que él propuso en algún momento. Dice: un cuerpo permanece en reposo o en su situación o en su estado de movimiento rectilíneo uniforme, MRU, con velocidad constante igual cero, a menos que actúe una fuerza externa a él. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos una botella que está posicionada en el extremo de una mesa y el cuerpo, al tirar esto rápidamente hacia afuera, el cuerpo tiende a permanecer en reposo en la situación que tú estabas. Obviamente, si no lo haces con la debida celeridad o con un ensayo previo, lo más probable es que esa botella se pueda caer. Pero en este caso, el cuerpo tiende a quedarse en el mismo lugar en el cual estaba. Aquí tenemos un velero, un bergantino, es lo que usted llama, ¿cierto? Eh, que gracias a su gran inercia no es fácil desviar el barco de su curso y tiende a seguir la línea de movimiento que llevaba porque tiene una gran inercia, ¿ya? Poderlo detener no es fácil y necesita varios cientos de metros. Por esa razón, los barcos que llegan a nuestro puerto aquí en Valparaíso se posicionan a cierta distancia y luego estos son empujados, ¿cierto? Son atracados mediante algunos remolcadores para que se puedan situar y son amarrados con una espía. Otra situación específica dice aquí: un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Aquí viene una persona en bicicleta, tropieza con un obstáculo, que en este caso es una piedra, y obviamente frena bruscamente. ¿Y qué es lo que pasa? El cuerpo tiende a seguir la línea de movimiento que llevaba. Lo mismo sucede con los accidentes automovilísticos. Si hay una persona que va con mucha velocidad y pierde el control del automóvil y choca contra
un árbol, un poste o una casa, tiende a seguir, frena, trata de frenar, pero tiende a seguir la línea de movimiento que llevaba, y ahí está la presencia de los cinturones de seguridad, que te permiten, ¿no es cierto?, eh, poderte detener, ¿no es cierto?, frente a esa tendencia a seguir la línea de movimiento que llevaba. Entonces te logran salvar la vida. O el airbag, ¿no es cierto?, que son estas bolsas que se inflan rápidamente en algunos milisegundos y que te permiten salvar la vida. Si el conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, si de aquí tengo 4 fuerzas que están actuando, 2 en esa dirección y de esta otra, el cuerpo se moverá con movimiento relativo uniforme con velocidad constante igual cero. Me salto a la tercera ley, que es la ley de acción y reacción. ¿Por qué me salto a la tercera? ¿Por qué me salto a la tercera y no a la segunda? Porque tanto la primera como la tercera las puedo explicar desde el punto de vista cualitativo, es decir, mediante algunas expresiones, ya mediante alguna referencia de algún ejercicio, algún dibujo, algún esquema. En cambio, ya en la segunda ley aparece un modelo que relaciona 3 variables. Entonces dice, a toda fuerza siempre se le pone otra fuerza de igual magnitud y sentido contrario. A la primera se le llama acción y a la segunda reacción y viceversa. El que sea viceversa va a depender de la persona que haga el análisis, a cuál le llama acción y a cuál le llama reacción. Y estas fuerzas actúan sobre cuerpos de masa diferentes. Aquí tenemos un primer caso donde existe un cuerpo que está posicionado sobre una superficie. Obviamente el cuerpo le hace en este caso el cuerpo genera una fuerza sobre el suelo y el suelo le genera una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Uno está en la vertical hacia arriba, el otro en la vertical hacia abajo. Y he tenido el cuidado de colocar las flechas de igual magnitud. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué dice? Que estas dos fuerzas son de igual magnitud. Ahí está la fuerza que hace el cuerpo sobre el suelo es igual a la fuerza que hace el suelo sobre el cuerpo. Son de igual magnitud. Recuerde que esa doble barra es para determinar el porte de la flecha. Y como son vectores, lo representamos de esa manera. Pero tienen diferentes direcciones. Una es la positiva y la otra es negativa. ¿A cuál le llaman positivo o negativo? Depende de la persona que está presentando o relacionando o resolviendo el problema. Aquí tenemos un segundo caso donde hay dos personas A y B. La flecha celeste, ¿cierto?, corresponde a la fuerza que hace el B sobre el A, y el B, ¿cierto?, y el A le responde con una fuerza sobre el B. Estas fuerzas son de igual magnitud, fíjense bien el porte de la flecha, son de igual magnitud, pero sentido contrario. Acá tenemos una persona que va en un automóvil, la acción es el neumático se empuja en el pavimento y la reacción es que el pavimento empuja el neumático. Aquí tenemos otra cosa, un cohete. La acción, el cohete empuja los gases hacia atrás y obviamente la reacción, los gases empujan al cohete y este logra avanzar. Aquí tenemos una acción, una persona que tira de un resorte y la reacción es que el resorte tira del hombre. En los 3 casos que están presentados, o en general, si yo tengo 2 cuerpos, el 1 y el 2, esta sería la fuerza que genera el 1 sobre el 2, es igual a la magnitud que genera el 2 sobre el 1. Son de igual magnitud, pero sentido contrario. No existe la fuerza aislada, siempre actúan de aparece. Y por último está la segunda ley, que es la ley de Newton, que es la segunda ley que le llamamos la ley de masa. Aquí tengo un objeto de masa m sobre el cual actúa una fuerza externa y ese le produce un cambio de velocidad en el tiempo, el cual da lugar a una cierta aceleración en la dirección de la fuerza aplicada. Entonces dice, si sobre un cuerpo de masa m se aplica una fuerza externa, este experimenta una aceleración en la dirección de la fuerza aplicada, de tal forma que F es igual a m por a. Y eso tiene que ver con la segunda ley de Newton. La relación funcional, entonces, el modelo, la fuerza es el producto de la masa por la aceleración de gravedad. ¿En qué se mide la fuerza? Se mide en el Newton en el sistema MKS. Recuerda que un Newton es la fuerza que actúa sobre una masa de 1 kilo y hace que este cuerpo experimente una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. En el sistema CGS, centímetros, gramos, segundo, como unidades base, aparece lo que son las dinas. Y una dina sería la fuerza que actúa sobre una masa de 1 gramo y hace que este cuerpo experimente una aceleración de 1 centímetro sobre segundo cuadrado. La relación que existe entre ambas unidades o el factor de conversión es que un newton es 1 por 10 elevado a 5 dinas.
Y también aparece lo que es el kilogramo fuerza o kilopondio, ¿cierto? Que corresponde a 9,8 newton. ¿Ya? Esas entonces son las tres leyes que explican esta situación. Las que explican esta situación y que nos permite relacionarlos con este mundo en el cual vivimos para poderlo explicar diferentes fenómenos en cuestión. En el caso de tener más fuerza actuando sobre M, se tiene que la sumatoria o la suma de las fuerzas es igual a M por A. Ese signo que está ahí es el signo suma. Usted lo va a tener que ver en estadística, seguramente, en una suma discreta. Aquí esto significa que sumo la 1 más la fuerza 2 más la fuerza F sub 3 más la fuerza sub 4 y va corriendo hasta N, donde N es el número de fuerzas que haya. Si hay 4, 5, 3, va a depender de la situación y eso da lugar a la masa o a la aceleración. Esta ecuación es una ecuación vectorial, ya que tengo un vector F y tengo una aceleración que es un vector. Si las fuerzas son coplanares, ¿qué significa que sean coplanares? Que pertenecen a un plano, en este caso el plano X, Y. Entonces, esa ecuación vectorial se traduce en dos ecuaciones escalares. La primera dice que la fuerza que están apuntando en el eje de la X es igual a la masa por la aceleración horizontal. Y la suma de las fuerzas que estén apuntando en el eje vertical será la masa por la aceleración vertical. Entonces, esa ecuación vectorial se traduce en dos ecuaciones escalares. ¿Qué tipos de fuerzas hay propias del sistema, de cualquier sistema? Por ejemplo, la fuerza peso. Algunos lo nombran con la letra P o W. W significa weight, ¿cierto? O weight net, peso neto. ¿De qué depende? Depende, ¿cierto?, como usted la nombre, nada más que eso. Es la fuerza con la cual la Tierra trae los cuerpos hacia el centro de ellos. Y el peso, ¿cómo se define? Como el producto de la masa por la aceleración de gravedad. Recuerda que la masa es la cantidad de materia de un objeto. Si yo la multiplico por una cierta constante que es la aceleración de gravedad, obtengo lo que es el peso. ¿Y el peso en qué se mide? En newton. La masa en qué se mide? En kilogramos. La masa es constante, el peso es variable porque la aceleración de gravedad es variable. Y aquí tenemos algunos valores de G. Tenemos la aceleración de gravedad de Mercurio 2,8, todo esto está en metros segundo cuadrado. Venus 8,9, la Tierra 9,8. Júpiter 22,9 veces, Marte 3,7, la Luna la sexta parte, más o menos, 1,6 metros sobre segundo cuadrado, Urano, Neptuno, Saturno, entonces depende del planeta en el cual tú te encuentres, el valor de la aceleración de gravedad, y esta aceleración de gravedad también depende en nuestra Tierra de la latitud geográfica, porque la Tierra no es una esfera perfecta, y depende de la altura sobre el nivel del mar. Es decir, si nosotros vamos a Caleta Barca y hacemos un experimento, es distinto a que lo hacemos en Santiago, porque hay una diferencia de altura, o es distinto que lo hagamos en el Monte Aconcagua o en el Monte Everest. Estamos adicionando casi 8.600 metros aproximadamente, 8.800 metros aproximadamente. Y el peso es la fuerza que apunta hacia el centro de ella, hacia la Tierra. Ahí tengo un cuerpo en un plano horizontal, algo que está colgando ahí en la vertical, y aquí tengo un cuerpo, ¿cierto?, que actúa la fuerza peso perpendicular a la base de ese triángulo, ¿cierto?, con un ángulo alfa en cuestión. También aparece la fuerza normal N, que es la reacción de la superficie al cuerpo. La normal en general es M por G. ¿Qué es lo que es la fuerza normal? Es una fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo, es una reacción y siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, si tú estás sentado ahora en tu cama o estás en un escritorio, en una silla, tú tienes la fuerza peso, que sería, ¿cierto?, la fuerza que hace la superficie o la tierra hacia el centro de ella, pero el cuerpo te responde con una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, que es la fuerza normal. En general, ahí la normal vale mg. Para un plano vertical, tengo el peso y aquí tengo la normal en este plano. ¿Por qué? Porque la superficie de contacto está ahí. Y para el caso de un plano inclinado, de ángulo alfa, tengo el peso, ¿cierto?, apuntando aquí para abajo. Ahí está la descomposición y tengo la fuerza normal. En general, en un plano inclinado, la normal vale mg cos del ángulo alfa. Para un plano horizontal, ¿no es cierto?, la normal es igual a mg. No siempre la normal vale mg, sino que depende, ¿cierto?, para el caso de un plano inclinado, del ángulo o del ángulo de inclinación. Y por último aparece la fuerza de roce, F sub R, que es una fuerza que aparece debido a la interacción entre las partículas de la superficie, siempre es
opuesta al desplazamiento. Experimentalmente se ha encontrado que las fuerzas de roce son directamente proporcionales a las fuerzas normales, es decir, la fuerza de roce es μ por la normal, donde μ se llama coeficiente de roce de la superficie. Y este coeficiente de roce es adimensional, no tiene unidades, y sus valores varían entre 0 y 1. Tú podrás encontrar, ¿cierto?, 0,22, 0,33, 0,4, 0,5, pero nunca vas a encontrar un valor 1,4, 2,42. Eso no existe porque eso se ha medido experimentalmente ya y hay una lista de datos: hielo sobre aluminio, hielo sobre hielo, acero pulido, ¿cierto?, sobre una película, sobre una baldosa, etcétera, etcétera, y eso ha sido medido experimentalmente. Y existen dos fuerzas de roce. Una es la fuerza de roce estática, ahí está la fuerza de roce static, en inglés es el coeficiente de roce static por la normal, o la fuerza de roce estática, que es el coeficiente de roce estático por la fuerza normal. Y también existe la fuerza de roce cinética. Eso es la fuerza de roce cinética, es el coeficiente de roce cinético por la fuerza normal, o la fuerza cinética es el coeficiente de roce cinético por la fuerza normal. Y aquí tenemos la diferencia entre ambas. Aquí usted tiene un tacho de basura en el cual hay cierta fuerza por el contacto en la superficie, está la normal y está el peso, son de igual magnitud, sentido contrario, y hay una persona que está tratando de traccionar esto, jalándolo, ¿cierto?, hacia nuestra derecha, y existe una fuerza de roce estática que se opone al desplazamiento, siempre es negativa, la alta probabilidad de que esto salga hacia la derecha. Entonces la fuerza de roce estática varía entre un valor cero y un valor máximo, que es el coeficiente de roce estático por la fuerza normal. Y ahí lo que se hizo, un trozo de la superficie de contacto entre la superficie del tacho de basura y la superficie. Fíjense bien que hay ganchitos, hay formas irregulares, no, no hay superficie lisa en general, pero esta es una ampliación de la superficie para que vea que hay que romper esa situación para poderlo sacar de la situación de rebozo. Y cuando está en movimiento, la fuerza es mucho más grande que la fuerza de roce cinética, la normal y el peso son iguales, y esto se está moviendo hacia la derecha. Y la fuerza de roce cinética es el coeficiente de roce cinético por la normal. Lo saca, me cuesta un poco poderlo sacar de la situación de rebozo, pero cuando ya está en movimiento, la fuerza, ¿cierto?, genera un cambio de velocidad en el tiempo, lo cual da lugar a una aceleración, y esta fuerza es mucho mayor que la fuerza de roce cinética, por lo tanto, esto se está moviendo hacia allá. Y aquí está la relación funcional. El eje horizontal es la fuerza de roce y esta es la fuerza aplicada del agente externo. Entonces el agente externo aplica una fuerza y esa fuerza comienza a aumentar en forma lineal, ¿cierto?, para tratar de sacarlo de la situación estática en la cual estaba, y llega a un valor máximo, que es la fuerza de roce estática máxima, que es el coeficiente de roce estático por la fuerza normal, y cuando se coloca en movimiento, el agente externo, ¿cierto?, nota o siente que la fuerza ahora que tiene que aplicar es mucho menor que la que tenía anterior, y ahí aparece la fuerza de roce cinética, ¿cierto?, que es el coeficiente de roce cinético por la normal. No es que caiga de una forma así tan vertical, sino que hay ahí una situación transiente, hay una forma irregular, pero se produce un cambio. En general, los coeficientes de roce cinéticos son menores que los estáticos. Por ejemplo, si usted va a un lugar, ¿no es cierto?, donde hay mucha arena y el auto queda empantanado, entonces el chofer les pide ayudar a sacar el automóvil de la situación de reposo. Entonces todo el mundo, obviamente el tipo prende el motor del automóvil y comienza el movimiento y la rueda comienza a girar. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Una ayuda adicional. La gente comienza a generar una fuerza, esa fuerza va aumentando, ¿cierto?, hasta que llega a un valor máximo, y de repente, ¿cierto?, como que se produce el cambio y sale el auto del empantamiento, donde estaba empantanado, en la arena, y luego, ¿cierto?, la gente sigue aplicando esa fuerza, pero ahora esa fuerza es menor, un poquito menor que la anterior. Entonces, esa es la relación que existe en el caso entre la fuerza aplicada y las fuerzas de roce. En esta zona, el cuerpo todavía no se mueve, aquí se está moviendo. No sé si hay alguna consulta, pregunta lo que acabo de explicar. ¿No hay ninguna consulta?
Bien. Para la resolución de problemas me atreví a dar un protocolo, ya que se está hablando de tantos protocolos, que es lo que habría que hacer para este caso. Acá lo que tengo son dos cuerpos, un cuerpo M y M', que están todo el tiempo en contacto. Entonces, obviamente, lo que construyo primero, ¿cierto? Hay una fuerza externa F. Esa fuerza externa F actúa sobre M, pero M empuja a M' con una fuerza de igual magnitud en ese sentido, hacia allá. Y esa fuerza le llamamos F'. F', ya sabemos que esta es una fuerza de contacto. No le gusta que molesten a M' y esta le responde a M con una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Ahí está F' en sentido contrario. ¿Ya? Y como existe roce, aparece una fuerza de roce que es contraria a la línea de movimiento, y aquí aparece una fuerza FR', cierto también, que es contraria a la línea de movimiento. Y en la normal, perdón, y en el plano vertical tenemos la fuerza normal N, tenemos el peso P, aquí tenemos la normal N' y tenemos el peso P. La única fuerza externa que hay, ¿cierto?, es la fuerza que genera el agente externo que mueve el sistema hacia la derecha. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Esto es como hacer un queque, ¿cierto? Dice, coloque 2 tazas de harina, solo vierta 2 huevos, la yema de los huevos, en cuestión, ¿no es cierto? Coloque un poco de mantequilla, agua tibia, sal, maneje, ¿cierto? Y construya una masa. Deje reposar tanto tiempo, incorpore tales cosas, después en un bolo agregue tal cuestión, coloque en el horno, deje calentar durante 1 hora, por ejemplo. Entonces hay un protocolo para hacer un queque, si una torta, lo que usted quiera. Entonces, primero el procedimiento de identificar de los cuerpos las fuerzas de los cuerpos que intervienen en el problema. Aquí hay dos, de identificar las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos, dibujándola en un diagrama. Ese diagrama es el diagrama cuerpo libre. Y ahí están las fuerzas, ¿ves? Descomponer todas las fuerzas posibles en subcomponentes cartesianas. Entonces hay fuerzas que están apuntando en el eje de la X. ¿Cuáles son? La fuerza externa F, F', F sub R, F' y F sub R. Las que apuntan a la derecha son F y F'. Las que apuntan hacia la izquierda, menos F', menos F sub R, menos F sub R'. Las que apuntan en el eje vertical, N, P, N', P'. Descomponga todas las fuerzas subcomponentes cartesianas. Allá es la resultante de las componentes de la fuerza en la dirección de movimiento, y aplicando la segunda ley que dice que la suma de las fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Por ejemplo, si usted quiere calcular la aceleración, lo primero que tiene que colocar, ¿no es cierto?, las fuerzas, sumar todas las fuerzas a favor del movimiento. ¿Cuáles son las fuerzas a favor del movimiento? F, F'. Menos, ¿cierto?, las fuerzas en contra del movimiento. Las fuerzas en contra del movimiento son F', F sub R' y FR, que son fuerzas que son contrarias. La diferencia de esas fuerzas da lugar a la masa por la aceleración. Y usted me dirá, ¿y en la vertical? No, pues la vertical no se mueve este cuerpo porque esto está en reposo. Esto no, si se estuviera moviendo, se despegaría del suelo o se estaría hundiendo en el suelo, lo cual no sucede. Esto se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda nuestra. Por eso que uno habla, ¿cierto?, de la suma de la fuerza igual a m por a. La diferencia de las fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Y uno lo debe hacer para m y para m'. Acá tenemos algunos diagramas de cuerpo libre, diagramas de fuerzas. Ahí tengo dos cuerpos, M1 y M2, sobre el cual sobre M1 actúa una fuerza externa, F, y ese cuerpo le transmite el accionario, ¿cierto?, a el celeste con una fuerza contacto, F sub C. Como a este no le gusta que lo molesten, genera una fuerza contraria, no existe la fuerza aislada, actúan de a pares. Y en el eje vertical tengo la normal y tengo el peso, la normal N1, el peso M1G. Para el cuerpo 2 tengo la normal N2 y el peso M2. Y ahí estoy estableciendo el sistema referencial. Todo lo que apunta hacia la derecha positivo, lo que apunta hacia la izquierda, hacia arriba positivo. En caso contrario será negativo. En el caso de un plano, cierto, que hace un ángulo θ respecto de la horizontal, ¿qué fuerzas están actuando? Está la fuerza normal por el contacto en el suelo y está el peso mg.
Pero también aquí aparece lo que se llama una cuerda, ¿ya? Y esa cuerda es una cuerda ideal, inextensible, su masa es pequeña, ¿ya? Comparada con las otras masas en cuestión, por lo tanto no se considera su masa. Tampoco actúa como un chicle, un elástico, un resorte. Antes del experimento, si medimos esta situación, es de 5 metros, después del experimento siguen siendo los mismos 5 metros. Y ahí aparece una polea. Esa polea, ¿cierto? Es un mecanismo, va a cagar la redundancia, mecánico, ¿cierto? Que permite que el cordel pueda deslizar por él y no existe rozamiento entre la polea y la cuerda, ¿ya? Si no es cosa de ir al dentista nomás, como él tiene la máquina con el que él pule, ¿cierto? O hace el orificio, o gasta, qué sé yo, etcétera, y tiene una serie de correas y tiene unas poleitas chiquititas donde pasa por donde pasan estas cuerdas elásticas, ¿cierto? Y genera un movimiento en cuestión. Entonces acá tenemos la tensión T1, que sale de este extremo, y aquí tengo la tensión T2. Esas fuerzas que están ahí sería la acción y la reacción, porque están actuando sobre el mismo cuerpo. Y aquí tengo el peso mg. Si yo descompongo para la vertical, tengo la tensión T2, mg, coloco el sistema referencial en este sentido, el eje vertical horizontal, y en este otro sentido coloco el eje de las Y y el eje de las X. Recomiendo hacer eso. Entonces ahí tengo la tensión T, tengo el peso y tengo la normal. Si tú te das cuenta, la única que queda afuera es el peso mg. Por lo tanto, lo tengo que proyectar o descomponer en el eje de las Y y en el eje de la X. Ese ángulo que está ahí, o ese ángulo que está acá, se repite aquí y acá, ángulo alterno externo. Y si yo me paro aquí sobre esta componente, veo que el ángulo es adyacente a mí. Y eso lo satisface la función coseno. Así que esa componente se llama mg, porque es la fuerza, por el coseno de teta, del ángulo de inclinación. Y si yo me paro acá en esta celeste que está aquí, el ángulo está al frente mío, es opuesto, y eso lo satisface la función seno del ángulo. Entonces esa componente ahora se llama mg seno del ángulo de encuentro. Y así se produce la descomposición. Hay que proyectar y por eso tuvimos que ver vectores para poderlos descomponer tanto en el eje X como en el eje de las Y. ¿Alguna consulta o duda? Antes que se me olvide. Anoten por favor.
Por favor, anoten esto, porque eso lo tuve que hacer el otro día. Esta es la clave para la clase de las 10, de las 9 hasta las 10. Después tenemos una de 10 a 11. Yo había entregado la clave de 8 a 9 y de 10 a 11, pero faltaba una entre medio. Eso lo hay que anotarlo, por favor. Entonces, una vez que se termine esta primera sesión, se comunican a esta sesión con este ID y esta contraseña, por favor, para darle continuidad a la clase. ¿Anotaron esto, por favor? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces con eso le damos continuidad y así evitamos tanta interrupción. Bien, voy a borrar entonces esto. Estamos listos, ¿verdad? Ya. Bien, vamos a generar algunos problemas, ¿cierto? Que están resueltos. Este PPT que yo he mostrado hoy día durante la mañana ya está en el fichero, ya está en el aula, para que usted lo pueda ver. ¿Ya? Y este consta de algunos problemas que están resueltos. Fíjese bien, por favor, están todos los problemas que yo estoy viendo o analizando están resueltos. Yo voy a resolver algunos de ellos porque tengo que continuar en la materia. Y están los diagramas cuerpo libre, la figura, coloqué las fuerzas todas en rojo. Y están las ecuaciones dinámicas, ¿se da cuenta? Ahí están. Y están resueltos. Entonces para que usted le eche un vistazo después. Recuerden que la próxima semana no tenemos clase porque hay una semana de receso. Ya, entonces aquí tenemos un cuerpo de masa M de 20 kilogramos en el cual están actuando dos fuerzas de 10 newton, ¿no es cierto? Y se llaman fuerzas concurrentes. ¿Qué significa? Que uno supone que salen de un mismo punto que el centro de masa o centro geométrico, ¿cierto?, de la figura. Entonces tengo F1 con 10 newton y F2 con 10 newton también, el tamaño es el mismo, pero este está desplazado 60 grados respecto de la horizontal. Ese ángulo de 60 grados se repite aquí arriba. ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? Tengo la fuerza F1 y la proyección. Si yo alumbro esto con una linterna, me va a generar esa sombra que está ahí chiquitita. Y esa sombra se llama F2 adyacente y coseno 60 grados. Ese ángulo de 60 grados se repite aquí arriba. Si yo me paro, ¿cierto? Si lo alumbro de aquí para allá, me va a generar esa sombra. Y como esa sombra es opuesto al ángulo que está aquí, virtualmente, eso lo satisface la función seno. Y como es positiva en el eje de la Y, tengo F2 seno de 60 grados. Y ya dijimos que toda fuerza se puede representar como la suma de dos o más componentes. En este caso tengo la componente horizontal y vertical. Entonces la fuerza resultante es la componente horizontal I más la componente vertical J. Ambas positivas porque están en el primer cuadrante. La fuerza F1 sabemos que vale 10 newton, F2 vale 10 newton, el coseno 60 grados. ¿Cuánto vale, por favor, si tiene su calculadora ahí? Si lo puede calcular, por favor. El coseno de 60 grados, ¿cuánto vale? 0,5. Ya, 0,5. Entonces, si tú multiplicas 0,5 por 10, ¿eso cuánto te va a quedar? Te va a quedar 5, ¿no? Entonces tienes 10 newton más 5 newton, te quedan 15 newton. Ahí está la primera resultante, ¿te das cuenta? Y ahora si tú multiplicas F2 que vale 10 por el seno de 60 grados, ¿cuánto vale el seno de 60 grados, por favor? ¿Cuánto vale el seno de 60 grados? 0,866. Y ahí está, ¿viste? Entonces si tú multiplicas 10 por 0,866, te queda 8,66 newton J. Y ahí tenemos entonces la fuerza resultante en términos vectoriales. Y luego, ¿cierto?, calculamos la magnitud o módulo. Y ya sabemos que la magnitud o módulo
es la raíz cuadrada de las dos componentes del al cuadrado. 15 al cuadrado más 8,66 al cuadrado, eso me arroja un número, y la raíz cuadrada de ese número me da 17,32 newton. Y como nos estaban pidiendo la aceleración que nos pidieron calcular la fuerza resultante, esa es, en términos vectoriales, el módulo, y sabemos que la fuerza igual a la masa por la aceleración, por lo tanto la aceleración, despejo de ahí, es la fuerza resultante partido por la masa, 17,32 newton dividido en 20 kilogramos, donde 20 es la masa del objeto. Y si yo divido eso por eso, me queda 0,866. ¿Qué cosa? Newton partido por kilogramo. Recuerda que el newton es una unidad compuesta, kilogramo por metro partido por segundo cuadrado, divido los kilogramos y eso te queda en metros segundo cuadrado. Y ahí estaría entonces la aceleración. ¿Preguntas de este problema? ¿Alguna consulta? No, profe, ninguna. Ya, perfecto. Vamos a esperar ahí respuestas. Ya. Entonces, aquí tenemos un segundo problema. Hay un plano inclinado, ponga atención por favor, porque aquí hay una descomposición que todo el tiempo me pregunta la gente y por eso lo voy a explicar con detalle. El objeto tiene 100 gramos, lo pasamos a kilos, dividimos por 1000, así que te queda 0,1 kilos de masa. Se encuentra sobre un plano que forma un ángulo de 30 grados. Ese ángulo vale 30 grados con la horizontal. El coeficiente de roza entre la superficie vale 0,22, es decir, hay rozamiento. En el caso anterior no lo había. Haya la fuerza paralela al plano que se necesita aplicar al objeto para subirlo con velocidad constante. O sea, me piden hallar esa fuerza. Entonces lo que yo recomiendo cuando hay un plano inclinado, coloca el eje vertical ahí y el eje horizontal a 90 grados, sistema referencial. ¿Qué fuerzas hay? La fuerza externa, F, que genera el agente externo para poderlo subir con velocidad constante, está la normal y está el peso. Y además está la fuerza de roce, chiquitita, ahí está. Entonces ese peso que está ahí, que apunta hacia el centro, hacia la Tierra, ahí cae en forma horizontal, eso genera, ¿cierto?, una descomposición vectorial. Y ese ángulo de 30 grados se repite aquí y se repite aquí por ser ángulo alterno externo. Si yo me paro acá, veo que el ángulo al cual estoy haciendo referencia es adyacente, así que eso lo satisface la función coseno. Por lo tanto, de ahora en adelante, esa descomposición o ese vector se llama mg coseno de 30 grados. Ahora, si yo me posiciono acá, esa componente, ¿cierto? El ángulo es opuesto a mí, lo satisface la función mg opuesto seno de 30 grados.